Buenas tardes, el colectivo Manantial les da la bienvenida a Pasos Lejanos, Poesía Viva 3. Como su nombre lo indica, este es el tercer alcance en que las integrantes de este colectivo literario hemos seleccionado a los poetas, tanto mujeres como hombres, que de alguna manera han inspirado en nuestra vocación, en nuestro interés literario. El programa es como sigue. En primer lugar, vamos a tener la participación de Cecilia Medina Segarra. Ella presentará la semblanza de José María Eguren. Y a propósito de este poeta Eguren, tendremos la intervención de nuestra declamadora y también poeta Celia Luz Flores Flores, quien recitará La niña de la lámpara azul. Seguidamente, Ana Sant presentará a la poeta Catalina Recabarren. A continuación, María Luz Medina hará lo propio con Emilio Adolfo Westphalen. Por su parte, Cecilia Vázquez ha preparado la semblanza de Mario Florián. Aquí vamos a tener un breve intermedio musical en el cual estará a cargo de Cecilia del Sol. Ella va a interpretar el tema indio de la compositora Alicia Mariña. Continuamos con el programa y luego voy a participar también muy gratamente presentando a la poeta Nelly Fonseca Recabarren. Seguidamente vamos a escuchar, vamos a apreciar a Catherine Rengifo, quien nos presentará a Julia Ferrer. Posteriormente, María Cristina Eguaguirre ha preparado la semblanza de Manuel Escorza. Y a propósito de Manuel Escorza, tendremos nuevamente la intervención de Celia Luz Flores Flores, quien recitará el poema La cita de este autor. Luego, Julia del Prado, principal gestora del colectivo literario Manantial, presentará a Raquel Jodorowsky. Nuevamente, presentaremos a Celia Luz, quien va a recitar el poema El queridaje de Catalina Recabarren. Como cierre de esta velada literaria, vamos a contar con una invitada especial. Ella es Blanca Galdos, quien nos deleitará con su dulce voz con el poema Se equivocó la paloma de Rafael Alberti. Sin más que decir, les invitamos a disfrutar de esta fiesta literaria. Muchas gracias. Les saluda Cecilia Medina Segarra del colectivo Manantial de Pasos Lejanos, Poesía Viva. Me es grato con ustedes compartir en esta ocasión una semblanza de la vida y obra de José María Eguren. José María Eguren Rodríguez nació en Lima un 7 de julio de 1874 y falleció en Lima un 19 de abril de 1942. Fue reconocido como un gran poeta, pintor, escritor y fotógrafo peruano. Junto con César Vallejo, es la más destacada figura de la lírica peruana del siglo XX. La primera parte de su vida, niñez, adolescencia, la pasó en contacto con el campo, en el medio rural de una hacienda. No pudo completar sus estudios debido a sus constantes problemas de salud. Es a partir del año 1897, tras la muerte de sus padres, que se traslada a vivir a Barranco con sus dos hermanos. Allí residió por mucho tiempo, aunque acechado por la pobreza, llevando una vida sin sobresaltos ni escándalos ni grandes logros, llevando una vida austera, contemplativa, dedicada
casi íntegramente a la vocación artística, ya que además de poeta sabemos que fue pintor, fotógrafo y trabajó como profesor, como también ejerció el cargo de bibliotecario del Ministerio de Educación. Su fascinación por la naturaleza se inició a temprana edad. La experiencia inmediata con la naturaleza, amaneceres y crepúsculos, el viento entre el follaje, la canción furtiva del agua de las acequias, la imagen de misteriosas ruinas y su vida en barranco, despertando frente al mar, un lugar silencioso donde deambulan duendes y marineros sonámbulos, fueron decisivos para que Guren refinara su sensibilidad y se revelara a él la existencia de un trasmundo simbólico con el que mantenía íntima y exacta correspondencia. En 1911 publicó sus obras simbólicas en la revista Contemporáneos y La canción de las figuras en el año 1916. Con estos dos libros, Eguren mereció la admiración de los escritores de su época. Salía así de su círculo privado. Posteriormente publicó poesías en 1929. Eguren expresa la esencia de su poética, visiones de quien contempla y sueña el rostro invisible de la existencia. Entre 1930 y 1932, José María Eguren publicó diversos ensayos en revistas y periódicos de la época. Ensayos que trataban sobre el arte en general. La poesía y la pintura son hoy piezas claves para conocer su poética y visión creativa. Fue una persona sencilla, simpático y afable, tímido y hasta pueril, incapaz de llamar la atención mediante excentricidades e impertinencias. Se ganó el respeto y admiración de grandes hombres como Valdelomar, Chocano y Mariátegui. Y fue justamente José Carlos Mariátegui quien más admiró y defendió su obra poética. Fue el poeta simbolista e incontrastable por antonomasia, modernista por influencia, posmodernista para otros, y el más grande representante de la poesía pura de nuestra literatura. Poeta antideclamatorio, antirretórico, antielocuente, nada explicativo, nada descriptivo, nada narrativo. Eguren se da lleno desde su primer libro en una poesía que descansa fuertemente en la incursión por los mundos del misterio y el sueño. Los temas predominantes de Eguren son símbolos indescifrados. Su producción literaria fue muy vasta. Citaremos pues las más reconocidas. Simbólicas, una obra en verso del año 1911. La canción de las figuras del año 1916. Poesías del año 1929. Visiones de enero en el año 1923. Escuchemos pues algunas de sus obras. De su obra en verso, Simbólicas, Lied 1. Era el alba cuando las gotas de sangre en el olmo exhalaban tristísima luz. Los amores de la chinesca tarde fenecieron, nublados en la música azul. Vagas rosas ocultan en ensueño blanquecino señales del muriente dolor. Y tus ojos, el fantasma de la noche olvidaron, abiertos a la joven canción. Es el alba, hay una sangre bermeja en el olmo y un rencor doliente en el jardín. Gime el bosque y en la bruma
Hay rostros desconocidos que contemplan el árbol morir. De su obra La canción de las figuras, Nocturno. Se borra, en el fondo del valle se inclina la pálida sombra. Los insectos que pasan la bruma se mecen y flotan, y en su largo mareo golpean las húmedas hojas. Por el tronco ya sube la nítida tropa de las larvas que, en ramas desnudas, se acuestan medrosas. En las ramas de fusca alameda que ciñen las rocas, bengalíes se mecen dormidos, soñando sus trovas. Ya descansan los rubios sílvanos, que en punas y costas, con sus besos las blancas mejillas abrazan y doran. En el lecho mullido, la inquieta fanciulla reposa, y muy grave su dulce, risueño semblante se torna. Que así viene la noche trayendo sus causas ignotas, así envuelve con mística niebla las ánimas todas. Y las cosas, los hombres domina la parda señora, de brumosos cabellos flotantes y negra corona, de occidente la luz matizada. Muchas gracias. De José María Eguren, La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche y en delera vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul, del libro La canción de las figuras, publicado en 1916. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Ana San de Lima, Perú. Quiero felicitar a Cecilia Ferrer, a Julia del Prado por haberme invitado para participar en este evento literario de manantiales. Damas que día a día van trabajando por su pasión, que es la poesía. El día de hoy me toca dar a conocer un trabajo que me han encomendado, un análisis de una gran escritora que es Catalina Recabarren de Sisol. Catalina Recabarren de Sisol es sin duda una de las voces más altas de la poesía peruana, en general, y de la poesía escrita por mujeres en particular. Como otros y otras poetas que surgen en la década del 20, su discurso poético evoluciona formalmente desde formas clásicas y tradicionales propias del romanticismo y modernismo, hasta propuestas de mayor libertad en la expresión y en la temática, sin que ello signifique el abandono del verso medido y rimado. En consonancia con ello, es posible advertir también notas de erotismo e irreverencia que han echado raíces en el proceso de la poesía de mujeres, como se puede expresar en el poema Magdalena. Hoy tengo ganas de ser mala para poder amar así, cuya huella se percibe en las voces
poéticas de mujeres que comienzan a publicar incluso en la década del 70, como María Emilia Cornejo, sobre todo en su emblemático poema Soy la muchacha mala de la historia. Su harta producción poética cubre prácticamente todos los ámbitos de la experiencia humana, desde el universo espiritual, con sus valores y símbolos, hasta el terreno amoroso y erótico, pasando por los aspectos sociales y la reflexión existencial acerca de la humanidad. En un proceso en donde la palabra progresivamente se despoja de encubrimientos retóricos para entregarnos una desnudez y transparencia de cada vez mayor brillo. Tal perspectiva, esa voluntad de desacato se aprecia con claridad en los versos siguientes del poema Sin forma. Ya, no es hora de versos ajustados en metro, de mirar luna con duna, canto con llanto. No es hora de apretar consonantes con quien sujeta las riendas de una sémila mansa. Pero no se trata de una propuesta de desobediencia solo, ni principalmente en la forma. La alusión a la luna y al llanto no es gratuita. La estrofa comienza diciendo, ya no es hora. Es decir, escribe poesía, a partir de situarse en una circunstancia específica en la cual ya no es suficiente solo la belleza formal. Y como consecuencia, en los versos siguientes, en un tono cercano a la proclama y a la admonición que nos recuerda el tono airado de la poesía de Manuel Escorza, por ejemplo, convoca, es hora de gritar, tal vez con un profundo silencio, de plantarse en el cuerpo erguido, la cerviz alta, escribir con el gesto, con la vida, la sangre y, si es necesario, con la muerte. Y concluye de manera terminante, este es el único verso, en suma, poema sin forma. Es un texto que desde el título, claramente provocador, supone un llamado de atención sobre el acto de escribir poesía en determinado momento y deja en claro la eficacia de un contenido cuando hay dominio de los recursos expresivos. Muchas gracias, cariños para todos los poetas del Perú y del mundo. Hola amigos, buenos días. Esta vez me toca hablar sobre Emilio Adolfo Westphalen, poeta peruano nacido en Lima el año 1911 y cuya obra, en equilibrio entre la vanguardia y el clasicismo, es una de las manifestaciones fundamentales de la lírica latinoamericana del último siglo. Formado en el Colegio Alemán, donde entabló amistad con otro futuro poeta, Martín Adán, y en la Universidad de San Marcos de Lima, donde se licenció en letras. Durante los años 30 formó parte, junto con César Moro y Javier Abril, un grupo poético surrealista que ejerció una importante labor renovadora en la lírica nacional. Westphalen dirigió la publicación surrealista
de El uso de la palabra en 1939 y las revistas culturales Las Moradas entre 1947 y 1949. La Revista Nacional de Cultura en 1964 a 1966 y Amaru entre 1967 a 1971. Entre 1949 y 1956 fue traductor en la sede neoyorquina de la ONU. El mismo trabajo desempeñó luego en la sede de la FAO en Roma entre 1957 y 1963. De regreso al Perú, ejerció la docencia en la Universidad de San Marcos y desempeñó cargos diplomáticos en Portugal y México. Si bien la producción de Emilio Adolfo Westphalen está cronológicamente enmarcada en el contexto de las vanguardias, cabe destacar en ella una profunda vocación por la heterodoxia y por la singularidad estilística, que lo llevó en una primera etapa revolucionaria, heredada del simbolismo y compañera de ruta de la generación surrealista, a una segunda etapa donde esas influencias se subliman en una asombrosa recuperación del siglo de oro español. De ese modo, Westphalen consiguió apartarse del mero automatismo psíquico pregonado por algunos de sus contemporáneos y establecer un camino que inició con la publicación de Ínsulas extrañas en 1933 y Abolición de la muerte en 1935. Dos poemarios de sólida estructura y brillantes imágenes que conforman su etapa más próxima al surrealismo, pero que también manifiestan la huella de autores como Rainer Maria Rilke, Eliot o Ezra Pound. A la publicación de estos dos libros siguió un largo silencio de casi 40 años, que finalmente fue roto para permitir un retorno de iguales dimensiones estéticas, pero mostraba a un creador sutil y desencantado, que había marcado distancias frente a la supuesta magia de la poesía y el lenguaje. De ello dieron fe los importantes títulos de esta segunda y definitiva etapa, como Belleza de una espada clavada en la lengua, en 1980, ¿Cuál es la risa?, en 1989, o Falsos rituales y otras patrañas. En 1988 homenajeó a su compatriota José María Eguren con la publicación del poema titulado Ha vuelto la rosa, la diosa ambarina. A continuación voy a leer algunos poemas de Emilio Adolfo Westphalen. Son cortos, que pertenecen a las etapas que hemos mencionado. Ritual de arena, que me parece que pertenece más a la etapa surrealista, y dice así: ¿cómo suenan los címbalos, los crótalos de huesos, el cuero humano del tamboril? El concierto bulle y remueve capas densas de corteza terrestre, desgaja estrellas fugitivas, mientras cielos arremolinados se desgarran entre sí al compás de soles descuartizados en la danza renovadora de caos, caos absorbente, luz y tiniebla. Otro poema titulado Amor eterno. Da miedo a veces encontrarse con que el camino cae a pico
y que hay que bajar agarrándose con las uñas de las rocas. En esta circunstancia no se puede sino aconsejar que a 100 metros del suelo se suelten las manos. La caída es deliciosa, el cuerpo se ha hecho permeable, lo atraviesan flores, hojas aromáticas, riachuelos, algas, espuma del mar, hilos de lluvia, cabellos de mujer, copos de nieve. Estos, al fin, se solidifican a su alrededor para luego estallar tal una granada arrojada con violencia al rostro de la mujer amada, que aparece sonriente tras las trayectorias vertiginosas de los granos rojos. Y finalmente otro poema que se titula El mar o la palabra. ¿Qué será más grande, el mar o la palabra con que lo nombramos? Decimos el mar y surgen diversos mares, los vistos, experimentados, gozados, sufridos e igualmente los apenas barruntados, acaso los más exaltantes, pequeños o descomunales, plácidos o destrozándose a sí mismos en tiras irreprimibles. Vemos en cambio el mar, y es el de siempre, irreconocible y desconcertante, una fantasmagoría de la realidad, pero igual al que por primera vez se interpuso en nuestro destino. Bueno, eso es todo lo referente a Emilio Adolfo Westphalen en esta ocasión. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy día les voy a hablar sobre Mario Florian. Mario Alberto Florian Díaz fue un poeta y profesor ensayista, narrador e historiador, representante de la poesía nativista, del ensayo y la novela, perteneciente al movimiento indigenista del siglo XX. Según Samaniego, Mario Florian es el mayor exponente de la generación siguiente de la Segunda Guerra Mundial, al lado de Eleodoro Vargas Vicuña, Alejandro Romualdo y Manuel Escorza. Mario Florian nace el 6 de octubre de 1917 en el caserío de Nancha, distrito de Contumaxá, provincia del mismo nombre, departamento de Cajamarca. Fueron sus padres Manuel Florian Portilla y Catalina Díaz Navarrete. Inicia estudios primarios en Contumaxá, estudios secundarios en el Colegio de San Ramón de Cajamarca y en el Andrés Rasuri de San Pedro de Yopo. Ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo con el propósito de seguir Derecho. Luego, en 1938, se traslada a Lima, donde prosigue estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, objeto de especializarse en ciencias históricas. Alterna sus estudios con la agitada vida política de entonces, participando a fondo en las luchas estudiantiles contra el régimen de Manuel Prado, y publica en 1938 su primer poemario, Alma. En 1939 aparece su segundo poemario, Brevedad de lágrima. En 1940 obtiene el primer premio de poesía, tema libre, en los Juegos Florales Universitarios de San Marcos, con la égloga Tono de fauna. Publica al mismo tiempo Florecimiento animado y Voz para la nieve. 1941 publica en Cajamarca Tono de fauna. 1942 imprime Agonía en Lima. 1943 su tesis para el bachillerato, La poesía indigenista de Alejandro Peralta. Pese al informe favorable de la comisión respectiva, es vetada por el decano doctor Horacio Urteaga en razón de su virulencia antioficialista, motivo por el cual viaja a Trujillo, en cuya universidad opta el grado de bachiller en humanidades. Retorna a Cajamarca y publica Noval.
En 1944 merece el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano del Ministerio de Educación Pública con su libro Urpi. En 1948 se gradúa de doctor en Historia en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la tesis La Estaturía Mochica. En 1949 publica la segunda edición de Urpi. En 1951 da a las prensas El juglar andinista y un ícono mural en Batán Grande. En 1954 publica los libros que pertenecen a la segunda época, Poesía, 1940-1950. En 1966 aparece Canto Augural. En 1967 obtiene el Premio Nacional de Novela Ricardo Palma del Ministerio de Educación Pública con su narración Los Mitimaes. Y da a las prensas Abel Fabulador. En 1958 se pone en circulación Escritura para ausentes. En 1960 gana el Premio de Poesía de los Juegos Florales Magisteriales convocados por la Asociación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. En 1961 se reimprime Toro de Fauna y se edita Machu Picchu de Voces Triunfales. En 1962 aparece Canto al Maestro Peruano. En 1965 da las estampas Pedro Palama. En 1966 aparecen La Masa, Naturaleza Viva e Inca Runa. En 1967 renuncia a la Casa de la Cultura por no aceptar imposiciones del nuevo director Fernando Silva Santisteban. En 1972 salen a la luz su novela Los Mitimaes y su ensayo Literatura Quechua. Los poetas Alejandro Romualdo y Winston Orrillo reconocen en el autor del juglar andinista a uno de los más esclarecidos profetas de la reforma agraria. A continuación leeré uno de sus famosos poemas, Levántate, peruano. Levántate, peruano, no te sientas pequeño, hombre común peruano, peruano de estos días, confirma tu grandeza delante de tu huésped, delante del foráneo, que llegó de muy lejos a comer de tu mesa, que llegó de muy lejos a vivir en tu espacio y a hablarte de su origen y a hablarte de su fuerza. Tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo y en tus músculos duerme colosal fortaleza. No te humilles, despierta, elévate, peruano, erígete, ya es hora, revive tu ejercicio de amansador de mundos, de continentes bravos, de forjador de imperios sobre precipicios. Levántate, peruano, pisa otra vez tu tierra, que el horizonte vea tu figura broncínea, de semidios, de cóndor, despliega tu mirada y el poder de tus alas y tu aptitud antigua. Vindícate en la tierra, porque estás en tu tierra desde hace eternidades y tu tierra te adora. Exprésate, peruano, exprésate de nuevo. Sé erosidad, destino, levántate, ya es hora. Se hizo sombra y nació el indio, la puna se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz
luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo escombro, hierve mi entraña cuando te nombro. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Buenas tardes, soy Cecilia Ferrer y voy a presentar la semblanza de Nelly Fonseca Recabarren. Nelly Fonseca nació en el puerto de Pacasmayo, ubicado en el departamento de La Libertad, el 12 de octubre de 1922, en el seno de una familia con bastante solvencia económica. Era la menor de 4 hermanos. Siendo muy niña, la familia se traslada a la ciudad de Lima y se mudan al distrito de Barranco, lugar donde vivirá toda su vida. Su familia inculca en ella el hábito de la lectura, el amor por el arte y por la música. Cuando tenía 9 años, es decir, en 1931, estaba estudiando en el Colegio Sagrado Corazones de Belén y sufre un accidente a la hora de recreo, un golpe muy fuerte en la columna vertebral que la va a postrar en una silla de ruedas de por vida. Este dramático acontecimiento va a remecer en la poeta lo más íntimo de su ser. Desde entonces todo su interés lo volcará en la poesía. A partir de este hecho tan dramático, cambiará radicalmente su manera de vestir y empezará a usar prendas masculinas, ternos y camisas. Se cortará el pelo y lo engomina a la manera en que se usaba, de la manera en que se usaba en aquella época. Como dijimos anteriormente, se va a entregar por entero a la creación literaria y va a firmar con el seudónimo de Carlos Alberto Fonseca. Esta transformación de su apariencia puede ser tal vez entendido como un acto de rebeldía por la situación tan dramática que le tocó vivir, o también por el hecho de que las mujeres en esa época eran totalmente invisibles en el espacio literario del país. Nelly Fonseca fue también periodista y gestora cultural. Siendo aún muy joven, no tenía todavía 20 años, le encargan editar la página literaria y social del diario La Crónica. Editó también la revista Palabra Americana. Tenía un gran interés por el cine, por el teatro, por la pintura, por la música y también por la astrología.
Asimismo, fue secretaria personal del vicepresidente de la República, Rafael Larco Herrera, durante la gestión del presidente Manuel Prado, en el periodo 1939 a 1945. En lo que respecta a su vida sentimental, en una de sus visitas al teatro conoce al actor argentino Carlos Croaré, de quien se va a enamorar y con quien vivirá un breve e intenso romance. Sin embargo, Carlos muere muy joven, a los 38 años, hecho que va a sumir a nuestra poeta en la más profunda tristeza. Más adelante se va a enamorar de manera platónica de un poeta joven, del poeta peruano Óscar Ponce de León. Y nuestra poeta tiene una extensa obra literaria que data del año 1934, es decir, cuando tenía apenas 12 años de edad. Rosas matinales, Heraldo del porvenir, Luz en el sendero de 1938, obra que fue premiada por la Municipalidad de Lima. El poema de América, Voces de América, Sembrador de estrellas, Preludios íntimos, Juan Carlos Croaré, publicado en 1947 y dedicado a su amado. Publicó también Espigas de cristal y Raíz del sueño en 1955, ambas obras ya con su verdadero nombre, Nelly Fonseca. Luego de algunos años descubren que tenía un tumor en la columna vertebral. La intervienen quirúrgicamente y los médicos le indicaron que podía volver a caminar siempre y cuando siguiera un tratamiento en los Estados Unidos. Se organiza entonces a nivel intelectual una colecta para solventarle el pasaje a Estados Unidos. Se logra reunir el dinero. Nelly viaja sola a dicho país, pero regresa al poco tiempo, pues se trataba de un tratamiento bastante largo e insostenible para la poeta. A raíz de este nuevo episodio en su salud, ella vuelve a vestirse como mujer, a vestirse con prendas femeninas. Lamentablemente su salud se resquebraja nuevamente y Nelly Fonseca muere el 9 de abril de 1943 en la ciudad de Lima. La crítica literaria de aquella época recaía en Estuardo Núñez y en Luis Alberto Sánchez. Ambos fueron particularmente desdeñosos, indiferentes e injustos con la poesía de Nelly Fonseca. Sin embargo, hace unos pocos años, instituciones como el Centro Cultural de España, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Casa de la Literatura Peruana han visibilizado su obra y su vida, reconociendo a Nelly Fonseca Recabarren como una de las voces poéticas más destacadas de la literatura peruana. Aquí voy a repetir un poema de ella, un poema de Nelly Fonseca. Quiero encontrarme con mi Dios a solas, y si es posible a oscuras, como se encuentran en el mar dos olas, así viví también mis amarguras, en silencio y a solas. Quiero, para morir, un rincón quieto, la lámpara apagada, como quien va a escuchar un gran secreto, que podría ser mucho o no ser nada, lejos de todo oído torpe o indiscreto. Hola amigos, soy Catherine Rengifo y hoy voy a hablarles de Julia Ferrer. Julia Ferrer fue el seudónimo de Julia del Solar Bardelli, una mujer que a todas luces destacó por su imagen enigmática y su gran personalidad. Nació un 25 de febrero de 1925 y desde joven se reveló a las tradiciones familiares,
al amor convencional. Su obra poética se quedó en el rincón lejos de sus amigas poetas contemporáneas. En 1958 publica Imágenes porque sí, libro dividido en 3 secciones. Luego, en 1966, publicaría La olvidada lección de las cosas olvidadas. En sus producciones podemos observar su búsqueda por mezclar la naturaleza y el mundo onírico o fantástico, con reminiscencias claras de Eguren y otros referentes. De espíritu independiente, hizo teatro, radioteatro y dominó varios idiomas, lo que le valió para hacer uno de sus trabajos como traductora. Posteriormente también fue profesora de teatro en la Universidad La Católica. Finalmente trabajó como funcionario en la Biblioteca Nacional. Fue también alumna libre de la Escuela de Bellas Artes, en cuyos pasillos conoció al joven pintor Carlos Ostolaza en el año de 1970, con quien inicia una relación que duraría 25 años. Finalmente, nuestra poeta se despidió de este mundo un 16 de febrero de 1995, en los brazos de su amado. A continuación les voy a leer su poema. Y yo, que todo lo hago realidad, me enredo mucho con el vaho de los hombres, y es que la vida a bocanadas va, pero en el fondo mi corazón sufre y pisa almendras, y no solo eso, sino también el miedo de aquel remoto esclavo que se escapó del cielo, tomó la vida como quien va a su casa, y me dejó esta piel suave y se ocultó detrás de la cortina. Mientras su sangre goteaba en el teclado, el fugitivo aquel, mal fugitivo, osó mirarme cara a cara, y todavía tenemos para rato. Y este es otro poema para ustedes. Siempre he vivido asomada a mi balcón de agua, creyendo en los anfibios, y hasta he visto sirenas mudas, eso sí. Pero no basta ver para creer. Para creer hace falta dudar, y yo no dudo. Me gustaba tanto vivir asomada a mi balcón de agua, revoloteando con las luciérnagas, dejándome devorar por algún animal, mojándome solo si llovía, llorando solo si llovía, muriendo solo si llovía, solo si llovía. No te mires en el agua que vas a quebrarte. Pero mi sombra no morirá jamás, respondía. Mi sombra siempre escuchará tu flauta, tu garza, tu magnolia, tu flauta. Mi sombra siempre danzará con tu luz. Sin embargo, yo la vi abocarse, envenenarse, degollarse, ahogarse, quemarse. Pero mi sombra no morirá jamás. Danzará siempre con tu luz, aún colgada de los pies, danzará siempre con tu luz. Siempre he vivido asomada a mi balcón de agua, creyendo en un visitante que nunca llegó, y hasta he visto sirenas, mudas, eso sí. Manuel Escorza. Y abro las ventanas para que entre el tiempo del ayer envejecido. Nos encontramos en el mundo poético de Escorza, quien solía decir que él antes que nada era poeta. Nace en 1928 en Lima, muere en 1983 Madrid. Su primera infancia transcurre en el Hospital Arco Herrera, donde viven y trabajan sus padres. Él al mirar observa y siente ese mundo de locura y también de cordura y sabiduría. Allí conoce a Martín Adán. Con sus ojos candorosos de pequeño niño, ve allí un mundo mágico que despierta y alimenta su imaginación y fantasía. Con 8 años, la familia se traslada a Cora, Huancavelica. Años después regresa a Lima.
A los 15 años, estudiando en el Leoncio Prado, integra una célula del APRA clandestina. Empieza su caminar político. 1946 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1948 aparece en la tribuna su poema Rumor de la nostalgia antigua. Es encarcelado y deportado. Tiene 20 años. Su exilio, que se inicia en varios países del sur, hasta que en 1952 llega a México y logra una cierta estabilidad. Estudia literatura en UNAM y en 1954 envía una carta a Aya de la Torre donde renuncia irrevocablemente al partido y la publica en el diario El Popular en México, donde permanece hasta 1956, año en que retorna a la patria, con otros vientos y grandes anhelos. Para él, el exilio es una herida extremadamente grave y dolorosa, casi como una condena a muerte. Premios: 1952, primer y segundo premio de poesía, México, Juegos Florales, UNAM. En el Perú, Premio Nacional de Poesía, 1956. Ahora nos acercamos al mundo interior, la poética de Scorza. Breves pinceladas. Escritor polémico y de controversias en su pluma y su vida. Sus muchas facetas, contradicciones, pasiones, ambigüedades, rebeldía parecen difíciles de entender. Lector excepcional, gran conversador, leal amigo, emprendedor, excelente fabulador, alma de poeta, una riqueza. Y pensar que sus versos muy leídos, él admirado y reconocido en el Perú de los 50 y 60, y ahora casi en el olvido. Es notorio el silencio de la crítica peruana y en el exterior, reconocido especialmente en Europa y estudiado en el siglo XXI. Un vacío muy peculiar. La poesía para él es su campo de aprendizaje de técnicas literarias y donde desarrolla su capacidad expresiva. Sus versos comunican el compromiso político y social que tiene, la búsqueda de una expresión renovadora e innovadora, tratando de reavivar el espíritu de vanguardia. Vislumbra la libertad a través de la literatura y expresa: hay que romper el viejo mito de la burguesía, el escritor y su buhardilla. Este mito es una trampa que intenta apartarnos de la realidad. En su evolución poética busca un lenguaje propio a través de imágenes sorpresivas e impactantes. Sus recursos literarios han de aparecer habitual y naturalmente. La personificación de objetos inanimados, interrogaciones y exclamaciones que encadenan, superposición de elementos discordantes, repetición de palabras y otros que permiten hacer un paralelismo, un marcado ritmo. Varía el ritmo poético, musicalidad. La creatividad e imaginería aparecen y las dualidades entre el amor y el compromiso político y entre lo personal y lo colectivo. Encuentra un lugar para crear y usar metáforas. Sorprende sus metáforas de luz opuesta a las de oscuridad. Su tránsito hacia lo narrativo es natural, pues su lírica se manifiesta en ella también. Ahora vamos a disfrutar de sus poemas. Del poemario Las Implicaciones de 1955, dedicado a José Carlos Mariátegui. Fragmentos. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué no celebramos la gracia de las muchachas. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo: por todas partes oíamos el llanto, por todas partes se sitiaba un mundo de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva en el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá.
El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El hombre libre es más puro que el diamante. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme el mundo sombrío. Música lenta de Los Adioses, 1960. Para que tú entres, a veces de tristeza el corazón se me abre. Como una puerta tímida para que tú entres, el corazón se me abre. Pero tú no vienes. No vuelas más por estos campos. En vano mi corazón se asoma, pasas de largo, como si el viento solo soplase para allá. Pasa la mañana y no viene la tarde. Mi corazón se me cierra. Y con una mano sin nadie, mi corazón se me cierra. La prisión. No puedes salir del jardín donde mi amor te aprisiona. Presa de mí estás. Aunque no quieras, siempre lucirás esa corona invisible que lleva toda mujer que a un poeta amó. Y cuando no creas en las mentiras y cuando borrado el rostro de nuestra pena, ni tú misma encuentres tus bellísimos ojos en esa máscara que te preparan los años. ¿Por qué puede una mujer rehusar el rocío encendido del más grande amor, pero no puede salir del jardín donde el amor la encierra? ¿Me oyes? No puedes huir. Aunque cruces volando los años, no puedes huir. Yo soy las alas con que huyes de mí. Unos pequeños fragmentos de Desengaño del Mago, 1962. Está dedicado a Juan Ríos. Débora, fragmentos. Bien sé que con tu ojo único, con tu ojo de monstruo, acostumbrado al espanto, invisible y alta, lúbrica y negra, me miras ferozmente, Débora. Y a la hora del pavor de tus antros te vistes de novia, subes jadeando a la torre enana para contemplarme amorosa. Esta es la hora en que al fondo de los mares los magos soñolientos abren sus verdosas conchas y fatídicas vírgenes hierven en sus ollas mi pasado. Muchas gracias, Maricris Aguirre. De Manuel Escorza, La cita. Son las 7. La calle está oscura. Ya no vendrás. Aunque llegaras todas las tardes a la orilla de esta cita y aguardaras inmóvil todas las horas que en el mundo faltan, ya no me hallarás, porque esperándote perdí mi juventud. Y no como el guerrero que las manos moja en la bermeja espuma de la guerra, no como los ardientes varones que conocí, Alexander, extraviado en la espesura, Gabriel, amarrado a los torrentes, Eugenio, deshojando a la aventura, Amaro, que un día solo con tu fusil partiste. Os envidio, jóvenes vehementes, a quienes no bastándoles los crepúsculos por mirar llamaradas, incendiaron su propia edad florida. Yo, miserablemente, perdí mi juventud, aguardando que cumplieras la cita de los parques. Gasté los veloces años. Oh, cafés humosos donde fingí leer los diarios de mi feroz melancolía. Esperándote, perdí mi juventud y me pesa. Son las 7 y estoy solo. Raquel Lea Jodorowsky-Pulansky, 1927-2011. Soy mariposa tallada en fierro. Dejo un hijo, un loro, 15 libros y tengo el mundo entero. Es todo. Poeta, pintora, ensayista, conferencista y costurera. Presento uno de sus poemas. Himno del mundo. Estrellas de mar cargadas con el fuego
del agua primordial, con su piel llena de cráteres y púas de rojo amanecer, con lunares de sol negro que palpita, carne de estrella viva, trozo de era fósil y esqueleto violeta, 5 brazos terminados en pies que flotan como pétalos libres. Pongo 2 estrellas, 2 fragmentos de océanos rotos sobre mis ojos, traspaso su misterio húmedo, flor de luz y dureza marina. Ahí me encontrarán varada, cubierta de estrellas de mar, cual diosa nómada del cosmos que en el límite del mundo se ha tendido a soñar, sin antes ni después, México 1984. Nace en Tocopilla, Iquique, hija de inmigrantes ucranianos judíos perseguidos por los zares y cosacos. Eran de recursos económicos bajos, pero cultos. Se leía a Dostoyevsky y Tolstoy. A los 4 años aprendió a leer de mano de su abuela. Primero con alfabeto griego y hebreo. A los 6 años empezó a escribir. Al separarse de sus padres, termina sus clases en un bachillerato internada. Luego tiene la oportunidad de obtener una beca para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde finalmente hace la carrera de arqueología. Llega a Lima en 1949. Se enamora de un limeño. Como producto de este amor, tiene un hijo en 1952 llamado Dayal. Desde entonces, tiene su hogar en Lince, en la calle Almirante Guise 2367, durante cerca de 60 años. Cercana a la generación del 50, conoce en su juventud a los poetas Javier Heró, César Calvo, Juan Gonzalo Rose, Blanca Varela, entre otros. Y entabla una relación amical sólida con escritores y artistas como José María Arguedas, Martín Adán, Cérvulo Gutiérrez, argentinos como Enrique Molina, Olga Orozco y el gran Allen Ginsberg. Los años 60 son claves en su vida, tanto por el conocimiento a través de viajes por América, México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, como por convertirse en leyenda viviente de la poesía latinoamericana. Viajes que repite en otras ocasiones, ampliando sus horizontes con la escritura de ensayos de poblaciones nativas de aborígenes, no solo de nuestra América, sino también de Asia. Amiga del nadaísmo, movimiento literario y artístico creado en Medellín, Colombia, por el poeta Gonzalo Arango por los años 60, que defendía a ultranza el vanguardismo de nuestra América, basado por supuesto en el dadaísmo, existencialismo y beat que rompen estructuras. Arango la define Raquel en su ser poético, en su errancia por el universo, como lo más bello y lo más trágico de la aventura humana. Sus poemas son el grano al frágil momento de su ser, la alada caricia al barro del mundo, el fuego que lo purifica, palabra que finalmente testimonia. En su poesía camina la ternura, esa ternura combatiente para hacer del humano eso, un hombre, ni ángel ni demonio. Arango confirma sus poemas, tiene un costal lleno de besos y de revólveres. Poeta decididamente onírica, espiritual y surrealista, amante de la naturaleza. Cuando ve de niña un árbol en Atacama, cree que es un señor y lo saluda. En Cusco se eleva cuando Machu Picchu la atrapa. Construye su obra de manera silenciosa y poderosa. La poesía para Raquel era una saeta delirante y visionaria. Publica libros como Caramelo de Sal, El diario de una costurera, Poemas escogidos, Territorios que expresar, Antología breve, entre otras. Parte de su obra está recogida en España, Alemania y Argentina.
Consigue su sueño de ser difundida y admirada en los países de nuestra América nativa. Sabiéndose enferma en sus últimos años, vuelve a Iquitos, al territorio de los yaguas. Se le posa una mariposa azul y los curanderos le confirman que es un signo de gran espiritualidad. Raquel Lea Jodorowsky-Kurlansky, con su melodía de voz, sus cantos infinitos, sus versos memorables, nos deja a los 84 años, en el distrito, en la ciudad y en el país que elige como suyo, nuestro Perú. En su prosa articulada, El oráculo, de su libro El diario de una costurera, expresa sin ambajes: descubro el poder de las cosas, y también que un poeta no es necesariamente un intelectual con cara de importancia, sino un ser verdadero que puede estar oculto en un actor de cine, un carpintero, un senador, un sastre. Este es un libro escrito fuera de los escritorios, impreso sobre sus bolsas de envolver, sentada en la taza del baño, el único sitio donde nadie me interrumpe. Escribo pensando que el mundo es una gran canción. Entonces sé que el oráculo es hermoso. Su hijo Dayal la acompaña hasta su último aliento. La poesía es invencible, es lo último que pronuncia. Poeta extraordinaria nuestra y de América, soy América, se afirma con su gesto y su presencia. Le saluda Julia del Prado Morales, escritora peruana, para Colectivo Manantial, con mucho agrado. De Catalina Recabarren, el queridaje. Señoras, el queridaje se ha vuelto hoy una institución de prosapia y de linaje, con escudo y con blasón. Antes la querida era la intrusa, la usurpadora. Hoy es la ninfa hechicera y además es muy señora. Y es algo difamatorio y digno de condenación haber llegado al casorio civil y a la bendición. Hoy la amante, muy bien hecho, vive a todo merecer, es la que tiene el derecho y la otra es la mujer. Antes la de la mano izquierda salía entre gallo y noche. Hoy grita en pleno derroche a la esposa: chola es cerda. Ayer iba sottovoce, temblando que alguien la muerda. Hoy vocifera en su coche: vaya la vieja la cuerda. Hoy pasea del bracete, muy ufana con su amigo, chillando a todo cachete: este hombre es otro conmigo. Y artículos prohibidos y bajos de cotizar son el esposo, el hogar y los hijos bien nacidos. ¡Ay, ciudadanas incautas de mi misma condición! Haced, siguiendo estas pautas, la contrarrevolución. Si el marido se descuida, pues cuarentena al instante para ascender a querida y a él tratarlo como amante. No ocuparse de la casa, de la ropa y la comida, gastar sin freno y sin tasa y quejarse de la vida. Así reventará el pobre, asfixiado de este modo, con dos fieras, sin un cobre y sin la aguántalo todo. Y volverá el michín malo, tuerto, cojo y sin un real, pidiendo aunque sea un palo bajo el techo conyugal. Se equivocó la paloma. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era el agua. Creyó que el mar era el cielo y que la noche la mañana. Que las estrellas rocío y que la calor la nevada. Se equivocó la paloma. Se equivocó. Muy buenas noches, estimadas amigas.
de la poesía, del colectivo Manantial, Pasos Lejanos, Poesía Viva. Cordialmente les saluda Blanca Galdos, cantante y declamadora peruana. Y he querido iniciar este espacio con ustedes con el poema hermosísimo de Rafael Alberti, La Paloma. Poeta de la generación del 27, con una presencia enorme dentro de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Carlos Guastavino, músico argentino, musicalizó esta poesía bellísima. Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era el agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, y la noche en la mañana se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío y que la calor, la nevada se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, se equivocaba, se equivocaba.